Yo soy Alexei, me dicen el tipo este, ella es Magia. Obsesión es un grupo que tiene ya 10 años de trabajo, desde el 96. Nos creamos unos meses después de que nos casamos ella y yo. Bueno, ahora estamos inmersos en la realización del disco nuestro, ¿no? Vengan conmigo para acá para que vean esto. Fue él quien me encontró a mí y gracias a Dios que no me perdí yo. Ni sé que estuviera haciendo estas alturas, perdido por la vida y sin motivación alguna. No es con ninguna disquera, no es nada de eso, es hecho en nuestra propia casa, lo que queremos masterizarlo en un estudio. Y entonces marcharlo por ahí, como decimos por acá por la calle. ¿Y tú? Donde yo estuviera, quizás hasta preso, quizás ni aquí en Cuba porque la balsa fue tentativa también. La misión que tenemos nosotros radica precisamente en resaltar, sobre todo el orgullo negro, ¿no? Nos interesa muchísimo eso. Todo el mundo tiene que entender el problema. Y más cuando el problema es también de tanta raza, porque no solamente negros y blancos. ¿Qué gano yo con hablar solamente con los negros? ¿No? Todo el mundo tiene que entender el problema. Y eso, bueno, también lo hacemos mediante eventos, o sea, somos parte también de un colectivo que se llama La Fábrica, que hace esencialmente trabajo para la comunidad. Ahí llevamos 2 simposios de hip hop cubano y allí, bueno, generalmente es un evento educativo donde se hacen talleres, conferencias, hay también muestras artísticas, pero todo sobre la base de la educación, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con muchos jóvenes que no tienen o que a veces no saben exactamente qué es lo que quieren hacer y le mostramos, por ejemplo, la cultura hip hop como una forma de poder encaminarse, ¿no? Como una alternativa. O sea, lo toman o lo dejan, pero le mostramos la cultura como una vía, ¿no? También de poder rescatarse de aquellos males sociales, ¿no? Que también no están ajenos a nosotros. ¿Un freestyle? Entonces, mira, entro descalzo por donde tú caminas, tipo regla, más de ir en la esquina, en la vigilia siempre, ya tú sabes, en la que se cae, yo te doy, ¿qué tú me traes? Si es negocio fulano, mira, bye, chocaste con un tren, se te calentó el like. A veces nosotros estamos muy encerrados en la cultura cubana y vale, ¿no? De que defiendas tu cultura y todo eso, pero en la medida que tú puedes abrirte a otras culturas, o sea, abres tu diapasón cómo para que puedas entender. Muchas más gente te puede entender en el mundo, ¿no? Y eso viene dado, yo pienso, que también con el mismo intercambio, o sea, que se ha producido aquí, pero también nosotros hemos podido viajar. Sí. Y entonces, a la vez que viajamos, por ejemplo, tenemos relaciones con otros músicos, que, o sea, casi siempre nos despojamos de las cosas que hacemos, los backgrounds, cosas así, y hacemos el trabajo en vivo con los músicos. Y eso nos aporta muchísimo, por supuesto, ¿no? Sí. Y también el trabajo que hacemos mediante La Fábrica nos permite hacer eso, ¿no? Sí hemos tenido la posibilidad de, por ejemplo, trabajar en colaboraciones de CD, en conciertos compartidos, por ejemplo, tanto aquí en Cuba como fuera. Nosotros actuamos en el Teatro Apolo con los Roots, con Common, con Kanye West. Tremendo momento. Nos encontramos también con Afrika Bambaataa, tuvimos una gran conversación con Afrika Bambaataa, con Mos Def, Talib. Fueron artistas que también llegaron a Cuba y tuvieron la oportunidad de intercambiar con los artistas cubanos. O sea, a veces tú te lo imaginas como que son gente que tú no puedes tocar, ¿no? Y el hecho de verlos que están sentados delante de ti, hablando contigo, vestido normal, o sea, eso es algo que vale, ¿no? Y yo creo que fue un momento que también el hip hop aquí en Cuba adelantó mucho, ¿no? Que eso le dio mucha riqueza al movimiento en Cuba. Obsesión, porque cada año tenemos una obsesión nueva, pero siempre se mantiene él. Pero bueno, yo pienso que el denominador en común de todos los años es el hecho de que se reconozca realmente, a conciencia, que el hip hop ya es parte de la cultura cubana, ¿no? Esa es mi obsesión. A ver, ¿cuál es la tuya? Qué carajo. Bueno, yo creo que ser parte del proyecto Obsesión, ser parte del proyecto La Fábrica, deja claro que hay una obsesión en nosotros, ¿no? De querer aportar y apoyar como tal al desarrollo de la cultura hip hop, tanto en Cuba como en otro país, ¿no? Sí. Dime, ¿seguimos? Sí. ¿Paramos? ¡No! Esta es la Super Chronic. Ya tú nos conoces, Magia y el tipo La peste con Calvinity.